En este capítulo aprenderemos cómo crear tablas en una hoja de cálculo. Cabe mencionar que una hoja de cálculo es considerada una base de datos. Como sabrán ustedes, las bases de datos están compuestas por tablas. Dichas tablas contienen información, las cuales están organizadas en campos. Ok, en este libro de trabajo tengo una hoja de cálculo la cual contiene dos listados. Estos listados en este momento no los tengo con formato de tabla, sino que están como simples rangos. Entonces, cuando nosotros tenemos cierta información y la queremos manejar de una forma práctica y sencilla, pues lo que podemos hacer es darle formato de tabla a esos listados para nosotros poder acceder a esa información desde cualquier ubicación de nuestro libro de trabajo. En este caso, veamos el listado de la izquierda, el cual tiene dos columnas. Los encabezados son equipo informático y costo unitario. Estos vendrían siendo los campos de la tabla que nosotros vamos a crear por medio de ese listado. Y los registros que se encuentran abajo, valga la redundancia, vienen siendo los registros de esa tabla. Ok, cuando nosotros en los capítulos anteriores hemos dado un formato predeterminado a nuestros listados, que recuerdan ustedes que seleccionamos la información, luego nos vamos a la opción dar formato como tabla. Cuando nosotros damos este tipo de formato, seleccionemos uno al azar. Recuerdan lo que hicimos en ese capítulo, cuando dábamos el formato a un determinado listado. Prácticamente no solo estamos dándole una apariencia diferente a ese listado, sino que en ese preciso momento lo estamos convirtiendo en tabla. Observen en la parte superior izquierda de la pantalla. Tenemos lo que es nombre de la tabla. Ahí dice tabla 1. ¿Por qué? Porque el listado al cual le acabamos de dar formato se acaba de convertir en tabla y ya tenemos ahí nosotros nuestra información. Ese rango específico se ha convertido en una tabla. Ok, aquí nosotros podemos acceder, vamos a acceder a la pestaña inicio y aquí en donde aparece los nombres de los rangos, acá, que es el cuadro de nombres, nosotros damos clic en la flechita y ahí podemos encontrar si tenemos varias tablas dentro de esa hoja de cálculo. En este caso únicamente he creado una, tabla 1. Ok, para nosotros crear una tabla lo podemos hacer no necesariamente dando el formato por medio de esta opción, sino que nos podemos ir directamente a lo que es, veamos, vamos a seleccionar este segundo listado. Nos vamos a ir a insertar, la pestaña insertar, y aquí en insertar vamos a buscar el grupo tablas. En el grupo tablas vamos a seleccionar lo que es la opción tabla. Damos clic sobre el comando tabla y nos va a salir este cuadro de diálogo que es exactamente igual que nos sale cuando nosotros ocupamos lo que son los formatos predeterminados. Vamos a dar a aceptar. Entonces, el formato predeterminado y específico que nos da cuando nosotros lo hacemos de esta manera es esta apariencia específica. Si nosotros queremos seleccionar una apariencia diferente, pues lo podemos hacer de la forma como lo hicimos en el listado de la izquierda. ¿Ok? Las tablas nos ayudan a poder acceder a esa información de una forma práctica. Entonces, vamos a ir a lo que es al cuadro de nombres. Observen, ya tenemos tabla 1 y tabla 2. Si yo selecciono tabla 1, observen que la tabla se ha autoseleccionado. Y lo interesante de una tabla es que si yo sigo agregando información, la tabla se va expandiendo automáticamente. Ok, vamos a agregar a esta tabla más registros. Pongamos acá, en el siguiente, pongamos fundas, monitores. Con la tecla Tab en mi teclado,
la presiono y me desplazo al siguiente registro, es decir, al siguiente campo. Ok, vamos a poner acá una cantidad. Y doy Enter. Observen que la tabla se ha actualizado, se ha expandido y ha tomado el siguiente registro. Veamos, vamos a seleccionar acá en el cuadro de nombres tabla 1 y observen que autoselecciona todo el contenido, agregando el registro que nosotros acabamos de adicionar. Muy bien, si nosotros queremos seguir insertando registros, veamos, pongamos fundas teclado, la tecla Tab, ponemos acá el registro en el campo correspondiente que viene siendo costo unitario. Aquí no le voy a dar Enter, voy a presionar nuevamente en mi teclado la tecla Tab y lo que es la selección de la celda se desplaza al siguiente registro. La tecla Tab nuevamente y pongo el valor. Doy Enter para finalizar la introducción y queden hasta allí los registros que acabo de agregar. Ok, pueden ver que es bien práctico manejar la información dentro de una tabla. Vamos a seleccionar nuevamente tabla 1 y observen que selecciona todo el rango. Ok. Otra forma práctica que nosotros nos puede servir es, digamos, por ejemplo, colocar el total de lo que es esta columna en otra celda, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a lo que es la pestaña Fórmulas y vamos a hacer algo muy interesante, que esto ya es un poco más avanzado. Vamos a seleccionar lo que es la columna equipo informático, la seleccionamos toda y aquí vamos a irnos a lo que es al grupo nombres definidos. Le vamos a poner nombre a ese rango que acabamos de seleccionar, a ese rango de celdas dentro de la tabla. Vamos a hacer clic y aquí me aparece este cuadro de diálogo que dice crear nombres a partir de la selección. Entonces aquí hay una casilla de verificación chequeada que dice fila superior, crear nombres a partir de los valores de la fila superior. Quiere decir que el nombre que me le va a colocar a lo que es ese rango sería equipo informático. Voy a dar a aceptar. Ok, ahora vamos a seleccionar el siguiente rango de registros que se encuentran en esa tabla. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora nos vamos a dirigir siempre al grupo nombres definidos y vamos a dar clic en administrador de nombres. Observen, aquí tenemos los distintos elementos que hemos creado. Como les dije antes, una hoja de cálculo es considerada una base de datos. Prácticamente aquí estamos organizando una base de datos. Entonces, aquí tenemos el nombre de equipo informático, vamos a expandir esto, y tenemos de costo unitario. Ahora bien, vamos a hacer algo totalmente diferente aquí. Vamos a modificar lo que es costo unitario vamos a crear un total. Entonces vamos a modificar la fórmula que se encuentra aquí en la parte inferior. Vamos a borrar esta parte. Vamos a colocar aquí suma. Abrimos paréntesis y vamos a seleccionar lo que son los valores numéricos que se encuentran abajo del campo costo unitario. Presionamos en nuestro teclado Enter y ya tenemos modificado lo que es el nombre costo unitario. Vamos a dar cerrar y aquí nosotros vamos a ubicar la selección en la celda D1. Aquí vamos a colocar signo igual y vamos a poner el nombre del campo o el encabezado de nuestra tabla, costo unitario. Observen que ahí aparece. Entonces vamos a dar doble clic en esta selección. Observen cómo selecciona
Esto viene siendo una fórmula de suma. ¿Cómo selecciona lo que es el rango de registros dentro de lo que es el campo costo unitario? Vamos a dar Enter y ahí tenemos el total. A medida que nosotros vayamos adicionando registros, automáticamente el total se va a ir actualizando de la misma manera que nosotros agregamos los registros, que la tabla se iba actualizando automáticamente. Entonces, estas son las utilidades que tiene trabajar con una tabla en una hoja de cálculo. Son unas ventajas que nos da Excel para que nosotros podamos manejar la información de una forma práctica, de una forma sencilla, sin tanta complicación. Ok, nos vemos en el próximo episodio.